Hecho comunicativo en el texto literario. En el texto literario se produce un hecho comunicativo especial en el momento en que un lector o una lectora inicia la lectura de una novela, un poema o un cuento, entre otros. O bien, cuando el espectador presencia una obra teatral. El emisor del mensaje es el autor del texto literario. No obstante, a veces es difícil. La comunicación literaria incluye un emisor que se presenta en el texto como un narrador, como un hablante lírico o como un personaje. El mensaje se caracteriza también por su permanencia y su plurisignificación, que fue lo que platicamos anteriormente. Y también incluye a un receptor, que puede ser la lectora o el lector, el espectador o la espectadora. Los ruidos o barreras de la comunicación. La comunicación consiste en la acción de transmitir un mensaje de receptor a emisor. Es esencial para todo ser vivo poder intercambiar ideas y pensamientos con quienes los rodean. El problema es que muchas veces este acto es interrumpido por ciertos obstáculos, conocidos como ruidos o las barreras de la comunicación. Estos ruidos pueden deberse al emisor, al receptor o al entorno o contexto en cada caso, y se dividen en las siguientes categorías que veremos a continuación. Factores semánticos. Ocurren cuando el mensaje no está claro debido al uso de un vocabulario ambiguo. También se da un ruido semántico cuando dos personas no hablan el mismo idioma, ya que no comparten un código que les ayude a comunicarse entre ellas. Entre las barreras semánticas también entran las diferencias culturales. Por ejemplo, en Guatemala y en otros países de Centroamérica les llamamos chuchos a los perros. Sin embargo, en otros países, como por ejemplo en Perú o en Argentina, esta expresión no se utiliza. Factores psicológicos. Estos pueden ser las barreras más fuertes, ya que se deben a la actitud del receptor o la del emisor. Los estados emocionales negativos, los prejuicios y los estereotipos pueden degenerar el mensaje. Por ejemplo, si el emisor se siente triste o ansioso, no va a poder transmitir el mensaje como es debido. Por otro lado, si al receptor no le agrada el emisor, lo más probable es que no comprenda el mensaje, aun si fue transmitido de la forma correcta. Factores físicos. Consisten en las interferencias que provienen del entorno o del medio ambiente. Algunos ejemplos pueden ser la mala señal en una línea telefónica, el exceso de iluminación de un anuncio en la calle, los gritos de alguna persona o los errores ortográficos en las redes sociales. Esos son factores físicos. También tenemos los factores fisiológicos.
Estos consisten en los problemas o defectos fisiológicos que puedan sufrir un emisor o un receptor en alguno de sus sentidos. Algunos ejemplos son la sordera total o parcial de alguna persona o algún trastorno muscular o nervioso que impida a la persona pronunciar bien las palabras. Concordancia entre el lenguaje verbal y no verbal. De acuerdo al psicólogo Albert Merheim, solamente el 7% de la comunicación humana ocurre de forma verbal, o sea, el lenguaje que nosotros expresamos, mientras que el 93% es no verbal. Esto significa que los gestos, las miradas y los movimientos corporales dicen mucho más de lo que una persona transmite mediante las palabras. Es por eso que el psicólogo y filósofo australiano Paul Watzlawick establece el siguiente axioma en su teoría de la comunicación humana: es imposible no comunicar. El lenguaje verbal consiste en la comunicación humana que se realiza en forma oral o escrita. Este lenguaje funciona mediante un código lingüístico que se refiere al conjunto de símbolos y gráficos articulados que componen un idioma y una lengua. Por ejemplo, lo que tenemos acá, que son notas de una canción. Este es parte de un lenguaje verbal muy especializado, que solamente músicos pueden leer o personas que hayan estudiado este lenguaje. El lenguaje no verbal se refiere a todos los movimientos o expresiones del ser humano, ya que todos estos elementos transmiten un mensaje aún de manera involuntaria. El emisor interpreta el significado de este lenguaje mediante los sentidos como la vista o el oído. Por ejemplo, tenemos las representaciones que vemos en cine que nos transmiten, aparte de las emociones de las palabras, también nos transmiten emociones a través de los gestos corporales, o como lo que vemos acá, una interacción entre dos personas, una madre y su hija o una profesora y su alumno. El lenguaje y la adquisición de conocimientos. El lenguaje es fundamental en todas las ramas del saber humano, ya que permite tener acceso a los conocimientos y transmitirlos. Todos los seres humanos poseen la capacidad de la comunicación y gracias a ello pueden comprender y conocer el mundo. Aunque hay algunas especies animales que se comunican y viven en comunidad, no han desarrollado un lenguaje como el que caracteriza a los seres humanos. Por eso, muchos pensadores sostienen que una característica distintiva entre el humano y el animal radica en su capacidad de hablar. Por ese motivo, todo profesional debe tener la capacidad de usar el lenguaje en forma correcta para desarrollar su labor y transmitir sus conocimientos. El uso del lenguaje para adquirir y transmitir conocimientos cambia de una disciplina a otra. Por ejemplo, entre las ciencias y la literatura, como lo veremos a continuación. El uso del lenguaje va a variar en los ámbitos tanto científicos como literario. En el científico se va a caracterizar por su exactitud y precisión, por la ausencia de ambigüedad y por su objetividad. En cambio, el lenguaje literario se va a caracterizar por su plurisignificación, el uso del lenguaje metafórico y su expresividad. El lenguaje y la interacción social. El ser humano es por naturaleza un ser social, debido a que no puede vivir ni en soledad ni aislado del mundo que lo rodea. Para expresar sus necesidades, como los deseos, los miedos, los amores, los anhelos, las frustraciones, pues utiliza el lenguaje. Con este puede cantar, saludar, discutir, preguntar y responder. Todas estas acciones se conocen como actos del habla, que a diferencia de los actos físicos son como saltar o comer.
En la interacción social, el lenguaje puede dar lugar a malentendidos. Por eso es necesario considerar la situación en la que ocurre el hecho comunicativo, pues de ella depende el sentido de las palabras. Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros le preguntemos a alguien, ¿sabes a qué hora es? A comparación con decir, es hora de que vayas a descansar. Muchas gracias.